Muchas gracias, monseñor. Pues empezamos por las preguntas. Hay muchas y muy diversas. Santiago Castro le pregunta si reconoce usted que el mensaje de renovación del Papa Francisco está encontrando demasiados obstáculos, demasiadas reservas e indiferencia para calar de verdad desde la cúpula hasta las bases auténticas de la Iglesia. ¿Son demasiado duras e infranqueables las estructuras eclesiales, empezando por las del Vaticano y siguiendo por las de la Archidiócesis de Madrid, como para pasar de las palabras del Papa a una nueva realidad, un nuevo paradigma auténticamente nuevo, distinto? Es normal que cuando alguien nos dice que abramos las puertas a todos, que hagamos la cultura del encuentro y no del descarte, el hacer sitio a otros nos cuesta. Mover las sillas nos cuesta a todos. Y es normal que esto en todas las situaciones se encuentren, pero ciertamente son superables. Porque los cristianos, si es que lo somos de verdad, y los que pertenecen a la Iglesia se supone que lo somos, sabemos que no tenemos más remedio que amar a los demás y disponer un sitio al lado mío para los demás. El Papa Francisco, es cierto, nos está llamando a vivir mirando a los demás con el amor misericordioso de Dios, que es capaz de extraer de cualquier situación de mal un bien. Esto lo decía ya San Juan Pablo II en la Divina Misericordia, aquella encíclica preciosa. Pero ciertamente, es cierto que en la Iglesia, cuando intentas poner no otra silla, sino ocupar esos lugares con otras personas, puede suceder que alguien pueda molestarse. Pero le tiene que costar lo que le cuesta saber que el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. José Antonio Suárez dice: el Papa Francisco acaba de cumplir 2 años de pontificado y se le ha oído decir que le faltan solo otros 2. ¿No le parece que es excesivo y que afecta incluso a aspectos doctrinales este planteamiento de mandatos papales de 4 años, como si se tratara del ejercicio de una responsabilidad política? ¿Cree usted que el Papa dará marcha atrás o que va a matizar esta posición? Yo creo que hay que entender esas palabras en lo que es el Papa y cómo lo hace el Papa. Es como si yo le digo ahora mismo, pues que me quedan 5 años, no son los que me quedarán. Me puede dar cualquier cosa y termino antes, ¿no? El Papa está hablando, es un hombre que tiene su edad, y es normal que en ese lenguaje coloquial pues pueda decir que le quedan 2 años, ¿no? Pero vamos, no es ningún argumento para empezar a ver si va a dimitir o si va a hacer. El Papa va a trabajar con todas las fuerzas que Dios le está dando, que son muchas, porque no para. Y porque además todo pasa por sus manos. Lo que habla no lo hace él. Lo hace él. Y lo reza él antes de poder hablarlo. Y naturalmente, es decir, esa conversación de diálogo que tiene con los periodistas o quien fuere, cuando se encuentra con la gente, pues puede hacer esas manifestaciones. Y por eso él tiene, un poco de prisa en hacer las cosas, por si acaso, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, a mí también. Antonio Gros dice, como arzobispo de Madrid y gran padrino natural de Cáritas, ¿qué le parece que la agencia tributaria haya hecho un informe en el que se compara a Cáritas y el tratamiento de los fondos que recibe para su ingente y transparente labor social con la financiación del Partido Popular? Pues muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Me parece muy mal. Pero bueno, entiendo que a lo mejor lo han hecho espontáneamente y no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, es así. Entonces, Cáritas es... mire, la Iglesia solo se puede explicar desde el misterio de la Eucaristía. Donde mejor se entiende lo que es la Iglesia, aunque alguno hay aquí que no crea, ustedes vayan a una iglesia un día y miren el centro
es el altar. Alrededor de ese altar nos reunimos todos, no porque nos reunimos ante una piedra, sino porque allí se va a hacer presente realmente Jesucristo nuestro Señor. Y cuando está presente el Señor, ahí se quitan todos los argumentos que nosotros tengamos para poder decir a este, no quiero saber nada contigo. Cuando está el Señor ahí, yo si de verdad entro en comunión con Él, tengo que saber con todos, sin excepción, con los que están allí y con los que a lo mejor no aparecen nunca por allí. Con todos, porque Jesucristo, me hace hermano a mí de todos. Bueno, es ahí donde mejor se entiende lo que es Cáritas. Es el núcleo de la Iglesia. No es una ONG más. Cáritas nace del corazón mismo de Jesucristo y del corazón de unos hombres y mujeres que, unidos al Señor, y muchas veces también de hombres y mujeres de buena voluntad que no creen, pero que sin embargo descubren que esta organización de la Iglesia es expresión, la expresión más humana y da la belleza más humana al hombre. Hay que recorrer Madrid. Miren, yo llevo poco tiempo, pero yo creo que he ido por todos los sitios ya. Y les aseguro, si se retira lo que está haciendo Cáritas de Madrid, no se conoce Madrid. No sé qué pasaría, ¿eh? Anoche mismo estaba yo en Vallecas. He visto que se retiren muchas cosas. No se conocería. Por eso, el mejor aval para presentarse en este mundo es precisamente lo que hace Cáritas, que al fin y al cabo es lo que hacen los cristianos, porque Cáritas no vive de lo que los cristianos le aportan y dan, y los que también, algún hombre de buena voluntad, que yo les conozco, y me han dado a mí para que lo dirija a Cáritas, lo hacen también porque se fían de este ejercicio. Muchas gracias. Eva Albache, de la cadena COPE, dice: hoy preside usted una vigilia por la vida con el lema «Hay mucha vida en cada vida». Reconocer el día de cada vida humana, el don de cada vida humana. Es inevitable preguntarle por el aborto. Hay más preguntas en relación con este tema. José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, se siente decepcionado con la marcha atrás del Gobierno en relación con la ley del aborto. ¿Ha intercambiado opiniones con algún miembro del Ejecutivo sobre este tema de gran repercusión social? Luisa Aguilar dice, usted, según se dice, huye de la política, pero ¿podría decirnos simplemente, a la luz del Evangelio, qué piensa de las promesas incumplidas del Partido Popular en relación con la reforma de la ley del aborto? Yo he dicho ya públicamente que para el aborto no hay supuestos. No vale ningún supuesto. La vida... Miren, ayer, qué bien lo entiende la gente sencilla, ¿eh? Estaba yo celebrando en una capillita que les asegura, una iglesia, es una parroquia, pero es un barrio que no era, es una habitación. Podías hablar con toda la gente. Y yo les decía a la gente, hoy es la fiesta, y ayer era la víspera, la fiesta de la Anunciación de María, ¿no? Qué maravilla que para venir a este mundo, pobres y ricos, de todo tipo, hemos tenido la misma casa, la que nos ha dado Dios, el vientre de nuestra madre. Ahí no se distingue nadie. Todo el mundo pasa por esa habitación preciosa y maravillosa que surge lo más bello que puede existir en este mundo, que es la vida humana, un ser humano. Y no hay distinción. En esa habitación o de esa habitación hemos estado todos los hombres y mujeres de este mundo, ricos y pobres, grandes reyes y los más pobres de los pobres. Una habitación preciosa en la que Dios mismo quiso estar, porque quiso identificarse de tal manera con nosotros. Mire, yo no puedo estar de acuerdo con nadie que ponga en cuestión la vida. Para la vida no hay supuestos. La vida es vida.
Hombre, yo les pido a todos que regresen por un instante y sean agradecidos a esa habitación que tuvieron un día. Todos. Porque sin esa habitación, todos los que estamos aquí, no estábamos aquí. Laura Ramírez, de Europa Press, dice: este martes hubo una huelga educativa contra el decreto 3+2. Usted ha hablado del drama de la educación en España. ¿Entiende las reivindicaciones de los universitarios que critican que este decreto va a encarecer los estudios universitarios en España? El rector de la Universidad Menéndez Pelayo, don César Nombela, dice: muy acertado usted su discurso sobre la emergencia educativa en España. ¿Cree que llega adecuadamente la propuesta de la Iglesia sobre este problema capital? Voces ciertamente hay de la Iglesia. Creo que se están diciendo permanentemente, ¿no? Yo creo que es un tema capital. Es un tema en que los españoles tenemos que ponernos en serio. Es que está pasando, es que estamos, ya ha pasado un siglo, ¿eh? Y no puede ser la educación un problema político. No puede estar a expensas del que esté en un sitio, que viene y hace una cosa, cambia. Pues, esto es el desastre de un país. Perdonen que hable así. Y la emergencia viene también por esto. Y la convivencia entre nosotros viene también por esto. Y los rechazos entre nosotros vienen también por esto. Y el no dar posibilidad de que el ser humano tenga y crezca en todas las dimensiones que tiene la existencia humana, en todas, viene también por esto. Y discutir por esto, pues es un desastre. La Iglesia me parece que habló claramente, pero vamos, desde siempre, y no buscando su interés. No. Es buscar el interés de una sociedad de convivencia en la que tenemos que convivir todos. Clemente Hernández, de la AMPE, dice: ¿hasta qué punto las fuertes críticas vertidas por determinados grupos políticos, sindicales o de presión hacia la asignatura de religión y su profesorado cuestionan y ponen en peligro la necesaria continuidad de la enseñanza religiosa en nuestro sistema educativo, la LOMCE? ¿Qué expectativas podemos albergar sobre su futuro? Celestino González le pregunta si están preparadas las instituciones de la Iglesia, las comunidades educativas religiosas, ante el riesgo de que partidos como Podemos puedan retirar las ayudas a los centros, es decir, los centros concertados. En primer lugar, hombre, no creo que volvamos a dictaduras, sean de un signo o de otro. Hemos estado muchos años con un signo, hemos logrado los españoles salir y poder vivir, y yo estoy convencido de que tenemos cabeza suficiente, todos, para poder hacer algo que no convierta esto en un lugar donde solo unos puedan comer y otros retirarse y callarse. Pero yo pienso que vuelvo a decir, el tema de la religión, miren, hay aspectos de la vida. Miren ustedes lo que supone para una madre o un padre cuando le arrancan a un hijo. No puede decir, es que me arrancaron 1 metro. No, es que no hay medidas. Pertenece a algo que no es explicable, solamente por razones humanas. Es decir, esa es una dimensión trascendente, aunque sea muy humana, pero es trascendente. Yo no puedo explicarla. Es trascendente, me trasciende a mí mismo. El amor de un padre o madre. Miren ustedes, la religión, he dicho antes, que es espacio de libertad. Para que haya religión, la sociedad tiene que dejar que exista, que se pueda vivir y ejercer. Es que se puede quitar una dimensión esencial del ser humano. Es que se puede
eliminar que el 99% de los habitantes de la Tierra vivan una dimensión trascendente y que nosotros lo neguemos así? Yo creo que, ciertamente, no creo que caigamos en eso. Lo que sucede es que a veces no hay atrevimientos para decir esto. Esto pertenece a la emergencia educativa, también. Porque nadie se atreve a decir estas cosas. Este pobre hombre que está aquí hoy, pues no sé cómo saldrá después, pero vamos, se atreve a decirlo. Pero yo creo que me gustaría oír a mucha gente decir, no, es que esta es una... pertenece, pero si en cualquier país civilizado esto es normal, no se discute. Hay muchas preguntas en relación con el papel de la mujer en la Iglesia. Se las voy a agrupar, son muchas, sírvase usted a su gusto. Amparo Castro dice, usted ha sido uno de los pocos líderes de la Iglesia española que ha aplaudido en público las intenciones del Papa Francisco de dar más papel a la mujer en la Iglesia. ¿Se ha desinflado aquel propósito del Papa después de la fría acogida en amplios sectores de la Iglesia, entre ellos la Conferencia Episcopal Española? Monseñor, ¿quiere matizar las declaraciones que usted hizo entonces en el sentido de que existen en la Iglesia posturas machistas que hay que cambiar? Usted ha dicho que no es cuestión de jerarquía, que no podemos medir las cosas siempre por el poder. Carlos Puente le pregunta, ¿dónde están los límites al mayor protagonismo de las mujeres en las funciones eclesiales y en la administración de sacramentos por parte de las mujeres? ¿Observa usted en Madrid algún movimiento más o menos reivindicativo para que las mujeres tengan mayor papel en la Iglesia? ¿Cree usted que pronto habrá diaconisas y hasta una mujer cardenal y que no hay que ser sacerdote para ser cardenal, como piensan muchos, entre ellos el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz y felizmente con nosotros esta mañana? Vamos a ver, distingo. Naturalmente que la mujer tiene que tener un protagonismo en la Iglesia que quizá no ha tenido en responsabilidades que legítimamente puede tener. ¿Por qué no una mujer no puede llevar la administración de la Iglesia? ¿Por qué no puede llevar muchísimas cosas que está llevando? Ahora, distingo entre eso, y perdonen, no, tengo que dar una clase de teología, aunque sea 2 minutos, 2 minutos, pero es necesario. Hay una confusión, a mí me parece que es tremenda, tremenda. Primero, la gran protagonista de la era nueva que nace con Jesucristo es una mujer. A ningún hombre se le ha ocurrido, ¿y por qué no somos nosotros protagonistas? Porque, hijo, tú no puedes parir. Y Dios quiso hacerse hombre, y Dios quiso tener una habitación que era precisamente el vientre de una mujer. Pero al mismo tiempo este Dios, cuando quiso Él permanecer en medio de los hombres, quiso elegir a 12 para que su misterio, su ministerio se prolongase, no solamente en los gestos, sino incluso en la forma física de hacer esa prolongación. Y es que para nosotros los cristianos, perdón, los católicos, es distinto que para otras iglesias, ¿entienden? Nosotros tenemos 2 elementos para poder pensar y repensar las cosas: la Escritura y la tradición. La Escritura, que es verdad, no dice nada en principio de si una mujer, pero la tradición sí, que es el modo concreto en que la Iglesia, desde el mismo inicio de la misma, en esta tierra, ha vivido, por ejemplo, el ministerio. Y eso la Iglesia sabe que lo tiene que tener. Ya Pablo VI tuvo un documento que es desconocido por todo el mundo, prácticamente se ha pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque el Papa Pablo VI ya pensaba que surgía este problema en algunas confesiones cristianas, de hermanos separados, y porque surgía en la Iglesia el querer. Yo nunca he visto mujeres cristianas serias y con un compromiso impresionante, las que más compromiso tienen en la Iglesia, teólogas que quieran ser curas. Esas precisamente lo tienen tan claro y están con grandes responsabilidades en la Iglesia. Y eso es admirable. Por lo tanto, es decir, yo creo que es que hay cosas, pues,
Es decir, que el Señor las diseñó de una manera. Y en la Iglesia Católica las entendemos así. Y no es más, no soy yo más porque sea arzobispo de Madrid. Yo tengo unas responsabilidades. Pero una mujer puede tener otras muchísimas. ¿Va a haber mujeres sacerdotes? No. ¿Y cardenales? Pues tampoco. Arturo del Canto dice... Pero no por eso la mujer es menos importante. Arturo del Canto le pregunta en qué situación están los casos de pederastia, tanto en los juzgados civiles como en las investigaciones internas de la archidiócesis, qué medidas se han adoptado desde que usted se ha hecho cargo de la archidiócesis, y también le pregunta si ha sido la Iglesia demasiado condescendiente, tibia y de algún modo cómplice con los clérigos abusadores. Sinceramente creo que no. La Iglesia toma las determinaciones que ha tenido que hacer, con dolor muchas veces, porque a quien no le cuesta tomar decisiones de retirar del ministerio a personas y sobre todo a quien no le cuesta ver lo que está sufriendo un niño, una familia. Es decir, eso es terrible, es terrible. Por tanto, hay cero, ahí no se puede consentir nada, cero. Hay que ir a romper todas estas cuestiones desde el principio, que no se puedan consentir en la Iglesia, no pueden estar en la Iglesia, no pueden estar. Porque además, es decir, es romper vidas, es hacer un escándalo en un niño, en lo más profundo de su vida, que le dura para siempre. Y eso es terrible. Y eso no se puede consentir en la Iglesia. Y ciertamente yo creo que la Iglesia, vamos, por supuesto, ustedes han visto la actuación del Papa Francisco, cómo ha sido claro y cómo nos ha pedido a todos los obispos que estemos. Otra cosa distinta es que a veces no podamos llegar a controlar a lo mejor ciertas cosas porque mire usted, yo ahora mismo a lo mejor salgo de aquí y tengo un lío, pues pero no me he enterado de nada. Esas cosas no sé, pero la actuación es clara, es evidente, es tajante. ¿Qué medidas concretamente ha tomado usted? Las medidas que ha tomado toda la Iglesia, que están publicadas en la página web de la Conferencia Episcopal. Ahmed Ismail, de la Embajada de Egipto, dice: el señor arzobispo mencionó la importancia del diálogo interreligioso. ¿Cómo se ve este diálogo a nivel nacional e internacional? ¿Y cuáles son los pasos que ve para realizarla en concreto? Sara Monge dice: está con nosotros el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, don David Hatchwell, feliz por la iniciativa del Gobierno de conceder la nacionalidad española a los sefardíes repartidos por todo el mundo en un magnífico gesto de reconciliación. ¿Qué planes, qué actitud tiene usted en relación con las otras confesiones religiosas? Yo creo que lo saben todos, porque la actitud mía ha sido evidente desde que llegué como arzobispo de Madrid. En mi toma de posesión pedí que estuviesen todas las confesiones. He tenido una celebración de la oración por la unidad. He mantenido en el Centro Judeo-Cristiano está ahí presente y él lo puede decir, y la relación pues es de cómo no va a ser de cercanía. A mí me parece que todas las confesiones, y no solamente las cristianas, sino otras, con los judíos, con todos tiene que ser una relación. Es decir, en estos momentos es importante, porque fíjense que en el fondo, la cuestión que se está hoy debatiendo en esta cultura es un intento de retirar a Dios. Dios no significa nada. Dios sobra, el que sea. Y en eso estamos unidos todos, porque sabemos que Dios nos sobra. El día que Dios falte, esto será terrible. Porque algún diosecillo surge siempre, que matará a los que no piensen como él. Será un hombre o una mujer, pero los matará. Por eso necesitamos a un Dios que esté más por encima de nosotros mismos. Juan Julián Aguilera, de Valencia, dice: usted presidió el pasado fin de semana un encuentro con 8.000 personas del camino neocatecumenal
el movimiento fundado por Kiko Argüello, precisamente en Madrid hace más de 50 años. Usted ha enviado a 8 comunidades de los Kikos para que ayuden en la pastoral y en la evangelización de parroquias de la periferia de Madrid. ¿Cómo ve usted el papel presente y futuro del Camino y de otros movimientos como el Opus Dei y San Egidio, de los que asisten hoy varios representantes a este desayuno? Pues muy bien, yo les quiero mucho a todos y el obispo vamos a ver, miren, lo peor, lo más grave a veces de cualquier grupo es lo que el Papa llama la autorreferencialidad, creerse que uno ya tiene todo él por sí mismo, ¿no? ¿Y qué hace el obispo? Pues lo que hago yo todos los primeros viernes de cada mes, cuando reúno a 2000 jóvenes en la catedral, hasta ahora, a ver si son más después, tenemos que salir de la catedral a alguna otra parte. Pero, ¿qué hago? Pues allí van de San Egidio, de las comunidades neocatecumenales, de Comunión y Liberación, chicos de parroquias, de grupos parroquiales, de todo. ¿Y por qué? Porque la referencia que el obispo pretende hacer para ellos no es ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, sino Jesucristo. Ahí es donde nos tenemos que unir. Y ahí es donde nos unimos todos. Y precisamente por eso también a los jóvenes les convoco, para que descubramos que el otro es un medio que el Señor nos ha dado para crecer como cristianos, que es válido, son válidos, están aprobados por la Iglesia, queridos por la Iglesia, sustentados por la Iglesia, haciendo grandes hombres y mujeres santos realmente, con un compromiso singular en la vida de la Iglesia, pero lo mismo lo hacen también pues, grupos parroquiales en muchos lugares. Yo creo que es un regalo de Dios todos estos movimientos. Paco Ramírez, presidente de la Confederación Colegas, dice: con el nuevo Papa Francisco ha cambiado el lenguaje y el talante con los homosexuales. ¿Por qué no termina de llegar a la jerarquía española con las declaraciones beligerantes respecto a homosexuales, por ejemplo, del obispo de Alcalá y por parte del arzobispo de Valencia? De Valencia, de Madrid, ¿verdad? No sé si se refiere a su sustituto de Valencia. No, yo hablo de mí. Yo, miren ustedes, cuando miro para aquí, yo veo personas, hijos de Dios. Y es lo que veo en todos. Yo, como acerco a una persona, no le descalifico o le califico. Veo a un hijo de Dios. Y esta es la gran tarea del arzobispo de Madrid, y yo creo que de todos los arzobispos, de todos los obispos, pero yo la asumo. Miren, la gran tarea es hacer posible que los hombres y mujeres de este mundo vivan con el título más importante que se nos ha otorgado y que no ha sido conquistado ni por batallas que hayamos hecho, o por... no, un título regalado, hijo de Dios y por eso hermano de todos los hombres. Esto es lo que yo tengo que hacer con todos. Cuando yo miro a la gente, no veo si detrás hay... Lo he visto siempre así. Desde mis primeros años de sacerdote, en mi tierra natal y en la parroquia de Torlavega de la Asunción, donde comencé abriendo una casa de muchachos que salían de un reformatorio. Y llegué a vivir con 18 y tuve que empezar a trabajar porque no tenía dinero. Con 1005 pesetas, pues fíjese usted cómo pagar para pagar a dar de comer a 18. Y los que venían de allí había de todo. Y en sus orígenes y en sus familias, precisamente estaban conmigo porque había de todo. Pero ¿qué vi yo en ellos? Me enseñaron a ver eso, el gran título del ser humano. Hijo de Dios y hermanos de todos los hombres. Y eso es lo que ha permanecido en ellos. Y me costó muchas veces hacer ver a alguno de ellos que su madre estaba trabajando en la prostitución, hacerle descubrir que tenía que arrodillarse ante su madre porque la primera habitación que él había tenido en esta vida era el vientre de su madre. Y le costó lloros cuando una noche le llevé yo al lugar donde trabajaba la madre para que se abrazase a su madre y reconociese el valor de su madre. Es verdad que eso cambió a su madre también.
Mariluz Auñón, de Radio Nacional de España, dice: ¿han mantenido ya conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid para saber qué se va a hacer con los restos de Cervantes? ¿Es partidario usted de instalar un lugar en el convento que pueda ser visitado por los turistas? ¿Una tumba, una lápida? Hombre, no sé lo que se va a hacer. Ciertamente yo he tenido otras conversaciones, pero ciertamente de Cervantes he hablado poco, ¿no? Lo que sí, yo siempre me acuerdo mucho de Cervantes por el Quijote, ¿no? Cuando decía Don Quijote a Sancho: la diferencia entre tú y yo, Sancho, es que tú vives para comer y yo vivo para vivir. Matías Van Heij, de la Embajada de Bélgica, le pregunta cómo evalúa usted o la Iglesia la situación de la minoría cristiana en Siria y en particular en Alepo. ¿Cómo debería, en su opinión, actuar la comunidad internacional? Lo vivo con sufrimiento. Es decir, que se masacren cristianos, que mueran en situaciones indignas. Pero fíjese, es que ustedes se dan cuenta de lo que nos ha pasado con el ébola. Esto llevaba muchos años y solamente cuando nos afecta a nosotros y peligrábamos nosotros, porque podía venir aquí, es cuando salimos a por ello. Tenemos que agrandar el corazón. Y naturalmente, a nivel internacional, tenemos que todos hacer posible que a esos lugares de sufrimiento, de descarte, llegue nuestra cercanía y llegue la cultura del encuentro, que es la cultura donde se dé el valor que de verdad tiene el ser humano en todas las situaciones. Pero es verdad que a veces nos desentendemos, como no nos afecte a nosotros, está lejos de nosotros. Eso es grave. Yo, perdone, pero aquí hay una persona que para él no es grave, ¿no? Es decir, yo en eso siempre le he admirado y le admiro, aunque yo sé que algunos me cascan porque le admire, que es el Padre Ángel, ¿no? Porque en cualquier lugar donde hay algo, ahí está, el primero que va. El primero que va. Bueno, yo creo que se lo deberíamos agradecer todos, porque yo soy incapaz a veces de ir. La última pregunta la hacen desde Religión Digital. José Manuel Vidal: ¿se nota ya el nuevo estilo de iglesia hospital de campaña de Francisco en Madrid? Por ejemplo, con la iglesia de San Antón, que le acaba de encargar precisamente al Padre Ángel en el corazón de Madrid, abierta a las 24 horas. Carmen Muñoz, en relación con este mismo tema, le pregunta: ¿no deberían permanecer abiertas las iglesias de Madrid más allá del horario estricto de los oficios religiosos? ¿Por qué poner tantas barreras, cerrar las puertas a la casa de Dios y mucho menos cobrar por la visita a la catedral y otros templos? Bueno, vamos a ver, eso me afecta a mí. A la catedral no se cobra. Ahí hay una honchita donde la gente se dice: si usted quiere poner algo aquí, puede que se refiera a otras catedrales en España. Digo, en la Catedral de Madrid, ¿eh? Y hay gente que pasa ahí y no echa nada, y otros, supongo yo, vamos, no he estado fijándome en eso, ¿verdad? Pero, vamos a ver, el Padre Ángel es un sacerdote que tiene que ejercer su ministerio y por tanto, es decir, él siempre quería tener un lugar donde poder tener abiertas las puertas y atender a la gente y entregar la misericordia, el amor misericordioso. Y ha dado la casualidad de que esa iglesia, que es de los Escolapios, o la tenían los Escolapios, bueno, pues no es propiedad del obispado, pero se ha podido hacer que él pueda encargarse de ello, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el Padre Ángel lo que hace, aunque sea los Mensajeros de la Paz, es una fundación, pero es una fundación que nace pues con unos criterios y con un sacerdote al frente, ¿no? Y entonces yo al Padre Ángel le conozco desde que era arzobispo de Oviedo y he estado muy cerca de él siempre. ¿Cuándo le va a tocar al Padre Ángel la dignidad de obispo? ¿Tiene usted una Yo creo que él no busca ninguna de esas dignidades. Pero seguro que no la va a rechazar porque la merece.
Lo merece todo, porque el Padre Ángel, lo que no hacemos los demás, lo está haciendo él. Y yo digo que yo me salvaré, y cuando llegue arriba, lo hizo el Padre Ángel por mí, diré al Señor, ¿no? Porque muchas cosas no las hago yo. Pero ciertamente yo le veo, hay que ver las cosas. Miren, yo me di cuenta de esto en un viaje que hice a Perú con motivo de un encuentro que había a través de la Fundación de Justicia y Paz y de la Fundación Adenauer, con rectores de universidades católicas de América Latina. Y ahí me encontré con el Padre Ángel en Lima. Cuando yo vi las cosas que él tenía allí, a mí aquello me impresionó. Impresionó. Un colegio donde se daban al mediodía 1000 comidas, o más de 1000 comidas, porque había más niños, cuando llegaban, más después. Cuando llegaban los de la tarde, comían allí antes de ir, que era la comida que hacían. Y encima se les daba algo para que después marchasen para casa. Vi pues casas donde estaban los niños de la calle, vi una residencia de ancianos, preciosa. Claro, es decir, obras son amores. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BT, el secretario general de esta última va a despedir el acto.